parte del proceso de reestructuración de la ciudad, se prepara ya una actualización al reglamento de construcción local. Aquí toda la información. El gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y el Colegio de Arquitectos Capitalino, presentarán una serie de modificaciones al reglamento de construcciones que impera desde el año 2004 en la capital. Así lo informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa conjunta con los titulares de dichas instituciones. Con quienes estamos trabajando, como yo les he anunciado, tanto en las normas futuras, planes y por supuesto las normas que serán a corto plazo para esta reestructuración de la Ciudad de México. Sergio Alcocer, integrante del Comité Asesor de Seguridad Estructural, informó que a la fecha se tiene un avance del 95% en esta modernización del reglamento, el cual consta de 8 normas a las que han sido agregadas una novena norma que permita la doble revisión de los proyectos a construir y que representen mayores dimensiones estructurales y complejidad en sus obras, y una décima regla dirigida a los procesos de reparación de un inmueble dañado en su estructura, con el fin de subsanar las edificaciones con criterios adecuados de ingeniería estructural. También le hemos planteado al señor jefe de gobierno y ha estado de acuerdo en desarrollar un plan para incrementar la resiliencia de la Ciudad de México. Creo que una de las lecciones más importantes es que tenemos que aplicar estrictamente las leyes y los reglamentos de construcción. Se debe aplicar la ley de publicidad exterior para eliminar los anuncios espectaculares y ser más estrictos con los ingenieros, arquitectos, desarrolladores y usuarios para que cumplan con los reglamentos y mantengan sus inmuebles sin violar lo establecido en los proyectos originales, reiteró Sergio Alcocer. Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México agregó que tras el sismo del pasado 19 de septiembre se aprendieron varias lecciones, entre las que destacó: nos damos cuenta de la necesidad de la formación de más y mejores directores responsables y corresponsables en seguridad estructural. Enrique Muñiz, 21 Noticias. Gracias, Enrique. Y por otra parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, informó que se avanza en la normalización de clases aquí en la Ciudad de México. Y así fue como lo dijo. En la lista de la Secretaría de Educación Pública llegamos a 8,053 escuelas en la Ciudad de México, 8,053 escuelas, lo cual representa aproximadamente el 95% de las escuelas de la Ciudad de México están ya en el regreso a clases.